un filósofo que ocupó un lugar de preponderancia en la cultura jurídica filosófica latina, que fue el italiano Sergio Cota, con una innumerable cantidad de trabajos que lentamente, pero poco a poco, fueron publicándose en estos últimos años, adquiriendo o teniendo, reforzando una relevancia académica de por sí muy importante. Este autor, Cota, fue discípulo directo de uno de los grandes, diríamos, un filósofo del derecho clásico contemporáneo, muy conocido, que es Giorgio Del Vecchio, y también un filósofo del derecho con una vastísima producción. ¿Por qué nos vamos a apoyar en este autor? Porque para nosotros es el que mejor ejemplifica o reconduce los dos pilares de la materia, que son el hombre y el derecho, como una especie de síntesis final. Mi primer acceso a Cota, que hace muchísimos años atrás, era un poco desconocido, salvo para eruditos. Mi primer contacto con Cota lo tuve cuando empezamos a leer y a discutir con el propio Negri sobre el libro El Derecho. Ahí tuve contacto con él a nivel texto, y su primera afirmación en ese texto que él recoge como nota significó el punto de partida, una especie de puntapié de inicio para ir poco a poco, que en ese momento era muy escasa bibliografía traducida al castellano. Después tuvo varios libros muy importantes, entre ellos, tengo acá algunos en la mesa: Justificación y obligatoriedad de las normas, Itinerarios humanos del derecho, el mismo libro que es El Derecho, el cual ustedes tienen un pequeño fragmento. Otro libro interesantísimo que tiene este filósofo y jurista es un intento de explicar. El libro se llama Las raíces de la violencia, altísimamente recomendable, porque es un libro no muy voluminoso y apunta a un intento de explicar un fenómeno sobre el que tanto se escribe, pero muchas veces de manera equivocada, sobre todo cuando lo que se hace es, como se suele a la usanza habitual, intentar referirse a la violencia y aportar soluciones de índole que nosotros llamaríamos monocausal. Y tenemos una tendencia muy parecida al reduccionismo. Tenemos una tendencia a los seres humanos con la ansiedad y avidez, y ansiedad sobre todo con poco criterio, de tratar de resolver las cuestiones, y por esto lo ideal para hacerlo, o por lo menos al menos intentar quedarse satisfecho, es atribuir fenómenos complejísimos a una sola causa. Cuando nosotros reducimos un fenómeno complejísimo a una sola causa, el análisis es mucho más fácil, pero simplón y en última instancia desprovisto de sustancia. Cota hace un análisis muy fino, no agota todas las posibles consecuencias del fenómeno de la violencia, pero sí lo que me parece a mí más interesante, plantea hoy, puedo hacer alguna síntesis, no sé si en algún momento hice alguna referencia, pero muy breve síntesis, a una explicación de la violencia desde el lado de lo antropológico, desde el lado de la consideración de la condición humana. ¿Por qué la violencia, que se estaba presente desde que el hombre es hombre, a partir de la modernidad adquiere, y hoy cualquiera lo puede ver, saber, vivir, sentir, tiene notas que la hacen bastante inmanejable? Y algún otro texto
nosotros vamos a apoyar básicamente lo que está subido a la pregunta sobre qué es el derecho. Pero además es un autor interesante, ¿por qué? Porque propone algo que nosotros hemos venido haciendo desde el inicio del curso, que es mostrar una perspectiva del derecho. El método filosófico, su método filosófico lo define como, él habla de una ontofenomenología filosófica, tanto del hombre como del derecho. Es importante esto porque ontofenomenológico, si bien es un término extenso, parece difícil, es una etiqueta filosófica, refiere a algo que no es complejo, sino simplemente indicar que filosóficamente vamos a intentar alcanzar la realidad más profunda del fenómeno de que se trate, pero precisamente para alcanzar la estructura más profunda de cualquier entidad en la realidad, con lo primero que contamos o con lo que nos topamos a primera simple vista es con el fenómeno. Es decir, nosotros vivimos en un mundo en donde la realidad se nos da de manera fenoménica en comienzo. ¿Esto qué quiere decir? Que el fenómeno, por ejemplo, el fenómeno jurídico, como cualquier otro fenómeno, se va a presentar de una manera determinada, es lo que, los que nosotros llamamos en varias clases apariencia. Pero esta apariencia, por supuesto, es simplemente un punto de partida, es la punta de un iceberg de algo que tiene que investigarse mucho más a fondo. Uno de los grandes problemas o de las cuestiones que afectan el pensamiento crítico o pensamiento en profundidad es que nos quedamos habitualmente en la superficie. Quedarse en la superficie implica contentarse con lo que aparece. Y en la mayoría de los casos, lo que aparece no solo es un activo mínimo de aquello que queremos conocer, y entonces esto nos pone inmediatamente en la esquina del reduccionismo, porque pensamos que lo que aparece, lo que se ve, agota la realidad y la tomamos como un todo, cuando en realidad es parte de un todo, sino que además de hacer esto nos perdemos de ir más lejos. Ya los griegos, este es un método en el cual ya los griegos también, como en algunas otras cosas, eran pioneros, ¿no? Los griegos hablaban de una búsqueda de la verdad, del fenómeno de la verdad, pero esta búsqueda de la verdad tenía que ver con un lento, paulatino y muy delicado desvelamiento de todas aquellas capas de realidad o verdad que presentaba. Es un trabajo muy minucioso, muy lento, pero por supuesto tiene que tener como punto de partida, como eje esencial, el fenómeno. Y el fenómeno nos va a revelar algo muy importante, porque por detrás del fenómeno va a estar la esencia de aquello que queremos descubrir. Por lo tanto, es ontofenomenológico porque onto implica estructura, realidad, ser, y fenomenológico implica ver lo que aparece. Hay una expresión que se usa mucho en filosofía en el último siglo, y que es el pensar para lograr desentrañar aquellas condiciones de posibilidad que explican una realidad. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer, ayudados por Cota o guiados por Cota, es tratar de descubrir cuáles son aquellas condiciones que posibilitan la aparición del derecho, que posibilitan o explican la presencia del derecho, condiciones de posibilidad. En la portada y al comenzar el curso nosotros les decíamos que partíamos de una propuesta o de una premisa. Esta premisa decía lo siguiente, es una premisa que planteaba que cualquier sistema o subsistema social, en este caso puntualmente a lo largo del curso para nosotros lo fue el jurídico, se apoyaba, tiene como sustento una determinada imagen del hombre.
y que teníamos en el curso varias tareas. Estas tareas eran, primero, empezar con un análisis de las posibles imágenes del hombre existentes en la historia de la humanidad. ¿Para qué? Para confrontarlo con la premisa o la segunda premisa o conclusión, que es: todo sistema se apoya, tiene como base, se afirma en una determinada concepción del hombre. Por eso hicimos un análisis de las distintas imágenes del hombre, en la que incluimos la que nosotros consideramos, con una enorme, vastísima cantidad de literatura y pensadores, sobre todo del último siglo y medio, como la más adecuada, pero siempre en términos, en términos provisionales. Y dijimos, es fundamental, ¿por qué? Porque si nos acercamos a la verdadera imagen del hombre, inmediatamente vamos a saber o poder saber, efectuando un juicio crítico sobre cualquier fenómeno jurídico, si este fenómeno ha sido elaborado adecuadamente. ¿Por qué? Después lo dijimos, no hay ninguna duda que el derecho es un producto cultural, es creación humana. Nos estamos viendo con un fenómeno que nosotros mismos elaboramos. Por supuesto que no elaboramos de la nada. Toda elaboración, toda creación, lo vimos cuando analizamos el libro de Héctor el Derecho, tiene que partir de un dato que nosotros no ponemos, no inventamos, pero sí que no podemos ignorar, para a partir de allí desenvolver el fenómeno como tal. Ese dato es precisamente la condición, nuestra condición dialogal, nuestro carácter social, nuestra sociabilidad. Luego de esto, si cotejábamos el derecho a lo largo de etapas históricas, íbamos a poder concluir si este estaba bien o mal elaborado. Hicimos un análisis sobre todo el periodo que nos involucra. Nosotros estamos muy culturalmente y por situación formateados por la modernidad. Nuestra cultura es una cultura clarísimamente hija directa de la modernidad, y esto se ve, lo hemos visto en algunas cuestiones a lo largo de la clase, pero a lo largo de los temas, pero es evidente que en algunos aspectos sufrimos esta atmósfera de la modernidad, lo cual se constituye muchas veces por no saber bien eh, de dónde deriva, de dónde viene o cómo proviene, modificar ciertos status quo, porque somos tributarios, a veces sin saberlo, de ciertos clichés, modos de vida, hábitos, pautas que son modernos. Entre ellas, cuando vimos lo antropológico, hicimos referencia a nuestra condición individual. No solo, como decía Buber, el ser humano tiene que lidiar internamente desde siempre con esta doble condición. Nosotros también tenemos que lidiar, y muchas veces no sabemos con qué lidiamos. Nosotros tenemos que lidiar con una conformación cultural que apunta o pone todo o resalta la individualidad. Por eso el individualismo, la importancia del individualismo contemporáneo. Y esto muchas veces se desconoce. Este es un elemento importante, porque para desbaratarlo, para modificar, para generar cambios en modos de vida que están muy infeccionados por lo individual, primero tenemos que conocer qué influencia tiene el individualismo o la cultura individualista en nuestro propio accionar, que es altísimo. Eso hemos intentado hacerlo en este curso. Y al hablar del derecho, y acá entonces va a venir si se quiere, el aporte de Cota, dijimos que era un producto cultural. Al ser un producto cultural, esto quiere decir que al elaborarlo, nosotros vamos incorporando en ese producto cultural ciertos notas o rasgos que pueden llegar a definirnos como seres humanos. Esto, la más de las veces de forma inconsciente,
algunas veces de forma consciente. Entonces dijimos, estamos casi en el cierre de nuestra postura. Si demostramos que los productos culturales, al ser elaborados, presentan ciertos rasgos que tienen que ver con el ser humano y tenemos, por otro lado, un análisis del ser humano lo más cercano a la verdad, entonces habremos encontrado por de pronto una respuesta que es ¿qué es el derecho? Y dicho sea de paso, no abunda en la formación del abogado. ¿Por qué? Ahora lo vamos a ver, enseguida lo vamos a ver. En general, los análisis sobre el derecho, en cualquier ámbito académico, tradicionalmente se limitan o se limitaban, no se limitaban, se limitan menos, pero se limitan a describir el fenómeno jurídico. Pero describiendo el fenómeno jurídico, cómo es el derecho, no agotamos, ni siquiera nos acercamos a qué es el derecho. Y el estudiar todas las formas en cómo es posible describir el derecho, de ninguna manera nos garantiza, lo sepamos o no, nos garantiza, diría, nos pone muy lejos de entender qué es el derecho. Y decíamos, esto es crucial. ¿Por qué? Porque al mismo tiempo está dando cuenta, da vuelta como fenómeno de la época la confusión entre poder y derecho. Entonces, si yo no tengo alguna mediana claridad respecto de lo que es el derecho, pueden ocurrir varias cosas. Entre ellas, las más importantes, primero, que no sepa diferenciar el derecho de otros órdenes sociales, como el poder, y segundo, por ejemplo, en el ámbito de la praxis, se sostengan estructuras o esquemas que, si bien pueden llegar a denominarse jurídicas, en un análisis profundo y pormenorizado van a demostrar que no lo son. Si lo podemos hacer, entonces vamos a poder recuperar el verdadero sentido de lo jurídico. ¿Cuál es el apuro? No sé si hablar de apuro o ansiedad. Hay que recuperar el verdadero significado de lo jurídico, porque recuperar el verdadero significado de lo jurídico va a implicar que el derecho pueda dar respuesta a aquellas problemáticas que intentó dar respuesta desde el inicio, desde un comienzo de la historia de la humanidad. Si no, probablemente nos alcance el desengaño, la frustración, que muchas veces cuando se convierte en un desengaño o frustración porque no podemos modificar algo que suponemos que debería modificarse con algo que creemos que entendemos, el resultado final puede ser el escepticismo. Es decir, el escepticismo implica el abandono de algo que no puede abandonarse en el derecho, que ese es el sentido utópico de romper lazos con la realidad cuando la realidad no es la adecuada. Y lleva al escepticismo porque no alcanzamos a percibir que aquello que se presenta como una solución no lo es. ¿No? Todo este enorme movimiento de ideas y objetivos y finalidades necesita la recuperación de lo jurídico. Vamos a ver si con Cota podemos recuperarlo y entonces si nuestra lectura, nuestra perspectiva hoy puede presentarse como la más adecuada para el derecho, con una, si quiere, con una aclaración. No necesariamente, por ejemplo, cuando la imagen que yo podría presentar para que se entienda esto es cuando a veces se hacen películas o se hacen relatos o descripciones de situaciones dadas,
invirtiéndole en algo. La leyenda suele decir cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia. Yo le invertiría, yo diría que las diferencias con lo que se denomina realidad jurídica son grandes, pero no son mera coincidencia. ¿Mm? Que lo que se presente como jurídico, cuando uno entiende lo jurídico, aparezca tan contrastante, no es un problema nuestro, no es un problema del derecho, sino es un problema del que lo elabora. ¿Mm? El punto de partida, veamos entonces, vamos a intentar esto. El punto de partida de Cota, hay una pregunta, yo se las voy a formular acá, que Cota toma como eje de todos sus análisis, y es el siguiente. Él dice, que habría que responder a esta pregunta. La hace de esta manera en uno de los textos. ¿Por qué, dice él, he de obedecer a unas normas que recortan mi libertad al limitar o encauzar en una determinada dirección mis posibilidades de actuación dentro de la convivencia social? Repito la pregunta, dice que se hace cualquier sujeto cuando toma contacto de alguna u otra manera con la experiencia con el fenómeno jurídico. Repetimos la pregunta, dice, ¿por qué de obedecer a unas normas que recortan mi libertad al limitar o encauzar en una determinada dirección mis posibilidades de actuación dentro de la convivencia social? Nosotros sabemos que esto es el derecho. En principio sabemos que esto es el derecho. Después las interpretaciones son interesantes, pero esto sabemos que es cierto. ¿Por qué? Porque el derecho no acompaña lo que nosotros tenemos ganas de hacer o tenemos deseos de hacer, o nos interesa hacer porque nos beneficia a mí y no a otro. Esto no es el derecho. Uno de los grandes problemas que pueden plantearse con la existencia de reglas es que las reglas nos direccionan en principio en un sentido que es el que nosotros, acuérdense que los seres humanos nos movemos por intereses, deseos, preferencias, son todas las denominadas motivos o razones prudenciales, no suelen encajar con lo que el derecho pide. Por lo cual, lo primero que hacemos es considerar que se está limitando o guionando mi libertad, mi capacidad de decisión en un sentido que no es el que yo considero prima facie como negativo. Acá está la cuestión clave. ¿Por qué he de obedecer? ¿Por qué tengo que cumplirla? Y de ahí una, viene una enorme discusión. Pero esta enorme discusión usa la palabra normas. Podría usarse la palabra ordenamiento jurídico y también podría usarse la palabra derecho. ¿Por qué de obedecer el derecho que recorta mi libertad? ¿O por qué de obedecer el sistema o las normas jurídicas que recortan o encausan mi libertad? Voy a hacer una pequeña digresión, esta pregunta, si bien no con el afán de contestarla, pero sí tocando un tema que tenía que ver con la enseñanza del derecho, en un pequeño articulito de la revista Derecho y Diálogo, que escribió Héctor, que se llamaba La enseñanza del derecho como enseñanza de amor y libertad, algo así creo, me parece que es el título. Hoy a esta altura puedo hacer que haya alguna palabra más, alguna palabra menos, y él trataba de contestar aquellas defensas que se hacían del derecho en un sentido negativo, porque se dice, no hay ninguna duda que intentando por supuesto darle un carácter férreo y negativo al derecho, que el derecho limita, que el derecho imposibilita, que el derecho marca cauces que coartan la libertad. Y él decía, pensemos por un momento que si bien es cierto, el derecho descalifica
califica algunas conductas, descalificando otras, diríamos a grandes trazos, califica algunas conductas como buenas y descalifica otras como malas, el resultado final es la descalificación, la prohibición o el impedimento de algunas conductas, lo es en favor de todos aquellos que van a ser alcanzados por el derecho. Porque las conductas que descalifica son conductas que carcomen, vulneran, van contra el tejido social, impiden el desarrollo de las personas viviendo en sociedad. Por eso el derecho, diríamos, justifica que se limiten ciertos comportamientos. Deben verse desde el lado positivo, debe verse desde algo mayor que la simple negación, prohibición o impedimento de un comportamiento. Hace todo esto para favorecer una enormidad de vínculos que, de no hacerlo, se verían impedidos o limitados. Entonces, acá, fíjese, podría de alguna manera servirnos esta respuesta para, por otro lado, decir que no, puede ocurrir esto, pero esto ocurre por una razón. Este autor, Cota, él, en muchos de sus artículos dice que su propuesta es una propuesta que intenta revalorizar o recuperar la importancia del derecho natural. ¿Por qué? Pero natural en sentido en qué? En sentido de naturaleza humana. Él dice, bien podemos hablar de un derecho natural, dice él, si por natural nos referimos a la naturaleza humana, es decir, a lo que nosotros llamamos a la condición humana o a la condición dialogal. No es una lectura que mira hacia atrás con beneplácito las diferentes nociones de derecho natural como algo inconmovible, inmodificable, abstracto, no. Él dice, ¿por qué no hablar de derecho natural? ¿Por qué no? Si en tanto y en cuanto por natural entendamos toda referencia a la condición humana o a la naturaleza humana. Esa es una de las preguntas. Y luego de esta pregunta, él dice, la ley proviene del reconocimiento no ya de su fuerza coactiva, esto lo estudiamos, sino de su obligatoriedad. Y esta no puede imponerse, porque la imposición tiene que ver con la coacción, lo vimos. Recuerden la diferencia que él hace entre imposición y obligación, que yo mencioné cuando empezamos a estudiar el derecho. Y esta no puede imponerse, sino que se demuestra. ¿Cómo demostramos la obligatoriedad? Dice él, mediante un proceso riguroso de justificación. No nos olvidemos esto que es esencial para quienes nos formamos en derecho. El derecho o con el derecho no solo contamos o tenemos las explicaciones o las descripciones, sino que buscamos la justificación. Son dos universos diferentes, paralelos, pero que no se implican y no se reemplazan el uno con el otro. Una cosa es explicar, y voy a insistir en esto porque es un déficit muy, muy grande. Una cosa es explicar y otra cosa es justificar. Entonces decíamos, siguiendo a Cota, y esta no puede imponerse sino que se demuestra mediante un proceso riguroso de justificación. De ese modo la ley vuelve a adquirir su carácter humano de acto de razón, pero de una razón cuyo criterio de verdad está en la naturaleza específica del hombre o coexistencia humana. Cuando dice es un acto de razón, fue Hobbes el que afirmó una famosa frase, que es como una especie de paradigma de la modernidad. Hobbes decía, contraviniendo una cita clásica, él decía, la autoridad hace la ley, no la verdad, contraviniendo un punto de vista clásico que decía que la ley es hecha por la verdad, no por la autoridad. La autoridad puede tomarla, pero el criterio de la ley es la verdad. Hobbes, típico pensador de la modernidad, cambia completamente el punto de partida, los gones
de la relación y dice esa famosa frase: la autoridad es la autora de la ley, no la verdad. Claro, si la autoridad es la autora de la ley y no la verdad, y la autoridad implica poder y el ejercicio de la voluntad, de la propia voluntad de quien detenta el poder, entonces la verdad o la ley como un acto de razón queda completamente o meramente desvirtuada. Este intento de determinar el contenido de la ley y ese paralelismo entre autoridad, poder y acto de verdad, también es importante porque genera cuestiones interesantes y cruciales, como son, por ejemplo, la deliberación. Nosotros sabemos que el resultado o el final de una deliberación por un grupo de personas que se arrogan la representatividad de un cuerpo social es lo que nosotros denominamos ley. Como resultado final de una ley aparece, de la deliberación, perdón, aparece la ley. Pero no sin problemas, porque primero, la deliberación tiene que tener ciertas características para que pueda constituirse en un verdadero acto creador o elaborador de derecho. Uno de los principales problemas que plantea el tema de la deliberación y la ley como acto de verdad o no, es que hay una tensión. Fíjense en este problema que también es crucial y que mañana ustedes pueden colaborar al debate. Hay una tensión muy fuerte entre quién tiene más relevancia en el caso de la elaboración de una ley. Porque elaborar una ley implica un procedimiento y ese procedimiento va a llevar a incorporarle un contenido a la ley. Es lo que denominamos una toma de decisión colectiva. Los seres humanos tomamos decisiones individuales y tomamos decisiones colectivas. Una de las tomas de decisiones colectivas es la elaboración de la ley. Y hay una tensión entre procedimiento y contenido. Yo diría, acuérdense, acá habría una tensión entre el procedimiento que tendría que ver con, por ejemplo, la positividad y el contenido con la juridicidad. Dos cosas. Esta tensión es imposible de eliminar. Segundo, esta tensión tiene que ser bien estudiada porque puede provocar desfases en la elaboración de la ley y puede terminar arruinando, viciando la deliberación que va a dar como resultado una toma de decisión colectiva, en este caso una ley, que es lo que suele ocurrir porque esta tensión se desconoce. ¿Por qué? Y las dos son necesarias. El procedimiento, ¿por qué? Y el procedimiento es necesario para darle legitimidad. Hablamos de la autoridad. El concepto de autoridad en el Estado de Derecho moderno se ve avalado por lo que nos denominamos el principio de legalidad. El principio de legalidad no es más que concederle autoridad legítima a un ente. Y esto se suele hacer a través de normas o a través de reglas. El procedimiento en la elaboración de una ley tiene que ver con la legitimidad. ¿Quién es el encargado institucionalmente de elaborar la ley? Pero al mismo tiempo aparece este problema, que es el contenido, la justicia de los contenidos. Los contenidos de esa ley, que es procedimentalmente válida o legítima, ¿no entran en tensión? ¿Cuál fue la respuesta del positivismo a esta cuestión? El positivismo siempre respondió lo siguiente. El positivismo dijo, lo importante para identificar las normas, el ordenamiento jurídico, una ley o el derecho es el procedimiento. Por lo cual, el contenido pasaba a jugar un segundo papel o casi ningún papel. Lo que identifica una norma, lo que legitima una norma, la que la convierte en derecho es el procedimiento. Pero si ustedes se acuerdan, acá ya hay un problema que no está resuelto todavía, porque muchísimas veces se convalidan, se toman decisiones colectivas
en base a un procedimiento. El procedimiento tiene que ver con la legitimidad, y la legitimidad viene en la mayoría de los casos con quien tiene más número que otro, quien cuenta más puntos que otro. Por ejemplo, 10 es más que 5, con lo cual el criterio de legitimidad está dado porque 10 son más que 5, pero sin referencia alguno al contenido. Esta es una cuestión, este es un problema que a una sociedad como la nuestra, por supuesto, como a otras, nos acicatea permanentemente, esa tensión entre el procedimiento y el contenido. Pero la tensión entre el procedimiento y el contenido, de la que habla Cota cuando habla que la ley tiene que venir de la verdad y no de la autoridad, es el resultado de una incomprensión, de un mal acercamiento a lo que significa, lo que puede significar el derecho. Y una cuestión más que también venía antes de empezar con la descripción de Cota, que también me parece importante, que es recuperar. Nosotros estamos hablando de condición dialogal. La condición dialogal nutriría el derecho. Y tenemos que pensar también, no volver sobre el diálogo. Estamos hablando de deliberación, que es una especie de diálogo. Hablar sobre la argumentación. Recién decía Cota, dice, mostrar a través de un proceso riguroso de justificación, es decir, a través de una argumentación. Y también societariamente estamos en problemas, porque ¿qué entendemos por argumento? Decimos, vamos a deliberar. Deliberar implica argumentos de una parte y argumentos de otra parte. Claro, pero el argumento de una parte y el argumento de otra parte no significa que yo vaya a deliberar y ofrezca un argumento y Luis o María ofrezca otro argumento, pero que tanto Luis como María estemos esperando que termine el turno de hablar de Luis o de María, y si es que le prestamos atención a lo que dice Luis o María, esperar que termine el turno de hablar inmediatamente, decir, bueno, Luis o María está equivocado porque lo correcto es esto. Y llegamos a un callejón sin salida donde entonces, ¿qué hacemos? Tiene razón Luis o María porque uno habló de algo, el otro habló de algo, no se intercambiaron, no hubo argumentos, no hubo algo que es muy propio de una cultura contemporánea individualista. Todo tiene que ver con lo antropológico, y que es que para entrar a una argumentación, primero hay que entrar con la honestidad de modificar el punto de vista. Si prestándole atención a algún argumento de la otra parte, este es mejor que el mío. Primero por dos cuestiones, que acceder a la verdad de algo implica modificar nuestros propios puntos de partida. Si alguien no modifica nunca sus propios puntos de partida, asume esto, no está en condiciones de llegar a la verdad. Porque si llega, es refractario a cualquier punto de vista o argumento que sea contrario a lo que él sostiene, el debate se termina ahí. No sabemos hacer esto. No hacemos esto. Cuando deliberamos, las más de las veces lo que hacemos es contar nuestro punto de vista, terminar, esperar que el otro, contar los minutos para que el otro cuente su punto de vista, y después, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a ver quién tiene más adeptos, vos o yo. Con lo cual esto termina con 10-5, 10-4, 10-8. Esto no es argumentación. Esto no implica argumentar o contraargumentar como base de las posibilidades de liberación humana. Esto implica simplemente un juego como una especie de fachada en donde en última instancia se termina imponiendo, porque este es el término, se termina imponiendo quien tiene mayor o mejor número. Esto habría que revisarlo o que corregirlo, porque precisamente nosotros estamos hablando de la elaboración o la conformación de una norma que va a afectar a un número incontado de sujetos. Y el afectar un número incontado de sujetos muchas veces puede tener que venir con la idea de, bueno, en última instancia esto se tiene que cumplir porque yo tengo 7 adeptos y vos tuviste 5. ¿Ah? Estas son cuestiones que también hay que, si se quiere en algún momento afrontar. Esa tensión entre procedimiento y contenido en la toma de decisiones colectivas va a estar siempre presente.
Lo que pasa es que en algún momento se intentó eliminar esta cuestión o este problema poniendo todo el acento en el procedimiento. Si el procedimiento es legítimo, lo demás es absolutamente secundario. Y además hoy tenemos o también presentamos algunos déficits, porque no solamente el procedimiento puede ser legítimo, el contenido de ese procedimiento puede modificarse cuando tenemos, por ejemplo, en sociedades contemporáneas muy a la mano el fenómeno de la corrupción. Es decir, el, el contenido en última instancia se mercantiliza, todo se mercantiliza, como todo tiene un precio y no valor, también el contenido de una decisión legítima se mercantiliza, por lo cual se termina haciendo añicos el sistema de liberación y la democracia entendido como un lugar en donde se toman decisiones colectivas y a donde más se elabora el derecho. Esto es contexto. Para hablar de derecho hay que hablar en contexto, contextualmente, y hay que hacerlo, en este caso, puntualmente en esta tensión permanente entre procedimiento y contenido si se trata de leyes. Hecha esta digresión, volvamos a Kota, continuamos con Kota, con la pregunta que se hace Kota, y él dice, habíamos dicho que había que recuperar la pregunta sobre qué era el derecho, qué es el derecho, y no cómo se viabiliza el derecho. ¿Por qué? Él dice, primero, por un motivo fundamental, que es el ciudadano común, la persona que no tiene formación jurídica, yo agregaría muchas veces también aquel que la tiene, la confusión tiene que ver con algo externo al sujeto. Entonces, aunque no me dé cuenta o no nos demos cuenta, podemos estar confundidos si el acceso a esa verdad o a esa realidad o ese ente fue confusa. Y nosotros, no, por supuesto, no nos dimos cuenta de esto. Y que es que el derecho se puede ver o se suele ver de dos maneras, en un sentido negativo o en un sentido positivo. Si lo vemos en un sentido negativo, el sentido común a veces nos dice que estamos limitados por disposiciones que tenemos que cumplir, por plazos que hay que cumplir, por exigencias que tenemos que cumplir, actos de la vida de sociedad que llevan o van de la mano con muchas formalidades, imposiciones, serie de exigencias que si no las llevamos adelante, no las hacemos unas por una, no generan efectos, plazos que si se vencen, por ejemplo, y esto implica tener que hacer una erogación, hacen caer alguna facultad, y esto muchas veces aparecería o puede aparecer como el horizonte que está por detrás de una vida o de una existencia cotidiana. Esta sería, dice Cota, o suele ser una imagen negativa que se tiene del derecho. Algo que impone, algo que exige, algo que está por fuera, algo que nos reclama, algo que nos controla, que nos sanciona. Y es la imagen que se suele tener o se suele ligar a lo que se llama derecho objetivo, que se suele denominar como derecho objetivo. Por lo tanto, esto generaría como una especie de resistencia, desconfianza o desconocimiento de eso que está, que muchas veces nos vemos, pero cuando nos queremos dar cuenta y nos descuidamos, aparece. Podría ser, por ejemplo, en el caso de una sanción. Pero al mismo tiempo, dice Cota, hay, siendo contradictorio con esta, otra lectura. ¿Y esta lectura cuándo se da? Positiva del derecho. Y será cuando, por ejemplo, esgrimimos ante una situación X, dice, esto no puede ser, esto es una injusticia, yo quiero hacer valer mis derechos. O cuando protestamos y protestamos enarbolando un derecho o alguna potestad que se nos estaría retaseando o menoscabando. O cuando
afirmamos que algo podemos hacer o que es potestad nuestra porque tenemos ese derecho. Dice él, esta imagen que es más positiva, que es más benéfica, que aparece como una especie de escudo protector ante la sociedad o ante el poder, es la que se suele conocer como derecho subjetivo. Entonces dice Cota, el común o la sociedad puede tener o tiene o ve o muchas veces recepciona estas dos lecturas que son contradictorias, con lo cual le resulta difícil o le puede resultar difícil a alguien componer estas dos situaciones. Alguien que por un lado dice, hay una serie de reglas que no dejan de asfixiarme y que impiden que pueda vivir con comodidad, y por el golpe me aparece una sanción. Y por el otro lado, no quiero reclamar esto porque sé que tengo mi derecho. Esa especie de contradicción que es irresoluble. Dice Cota, por esto, ya nada más que por esto, es que sería importante, no solo para la persona de la calle o para el sentido común, sino para los que se acercan al derecho, definir con más precisión, con más claridad qué es el derecho. ¿Cómo resolvemos, en principio, esta contradicción, nuestras controversias? Él dice que se han dado dos respuestas, él dice que suelen darse dos respuestas. Por supuesto, el que tiene mejor prensa es el derecho subjetivo. Entonces algunos dicen, eliminemos los derechos subjetivos, eliminemos aquello que aparece como una especie de fantasma, de guardián, y nos quedamos con la dimensión de los derechos. Dice, esto es imposible porque precisamente, y digo que también muchas veces se olvida, incluso diría por quienes nos hemos acercado con un poco más de curiosidad y detalle al derecho, que toda prerrogativa se basa específicamente en algún derecho y este derecho tiene que estar legislado, consagrado, es decir, no hay ningún derecho subjetivo que de alguna manera no encuentre su correlato en el derecho objetivo y el derecho objetivo precisamente apunta a la protección del derecho subjetivo, con lo cual, primero, no podríamos eliminar el derecho objetivo porque entonces nos quedaría un elemento de la balanza que no funciona. Y por otro lado, si quedáramos exclusivamente con derechos subjetivos y sin derecho objetivo, el caos, el conflicto, el intento de lograr que mi pretensión triunfe sería inmanejable. Él dice, entonces, como esto no puede ser la propuesta, no puede ser la respuesta, ni puede ser el intento de conciliar, hay que avanzar, hay que dar un paso más. Y en este paso, que es acercarse al derecho como fenómeno cultural, dice, vamos a intentar hacer un análisis de las causas. El término causa está muy ligado a filosofía clásica porque el primero que habla de causas, en la realidad, uno de los pioneros fue Aristóteles, y en filosofía causa implicaría el origen, de dónde surge, de dónde brota algo. Dice Cota, vamos a empezar a estudiar el derecho, a acercarnos a este fenómeno en base a causas, o explicando cómo llegamos. Y él dice que cuando uno quiere conocer un objeto en el texto, subido al aula, que es el derecho, dice, cuando uno quiere conocer algo, lo primero que hace es tratar de describirlo, es analizarlo para describirlo. Y en este analizar para describir algo, si se trata del fenómeno jurídico, tenemos dos causas. Dice, una causa que podés denominar causa externa y una causa interna. Entonces, lo primero que vamos a hacer es describir el derecho, como si se tratara de describir un organismo o un microorganismo que no conocemos. Queremos saber qué es el arte, dice en el texto qué es la pintura, qué es el derecho, describamos cómo es. La primera descripción que hacemos es una descripción externa,
que él denomina una descripción morfológica. Y prestemos atención a esto, tiene que ver con lo que él denomina, para estudiar el derecho, prestar la atención al fenómeno. El fenómeno jurídico, ¿cómo aparece? ¿Qué es lo que tenemos externamente? Y lo que tenemos externamente es la ley. Lo que tenemos externamente, la ley como resultado de una deliberación. Lo que tenemos externamente es un grupo que delibera, sanciona esa ley y alguien que la valida, la promulga y la da a conocer a la sociedad para su cumplimiento. Esto es lo que se puede ver desde afuera. Un observador externo podría ver desde afuera si se trata del derecho, si se trata de la ley. La causa morfológica o la causa o la forma del derecho. La simplificamos: ley, elaboración, ley, sanción, promulgación y puesta en común para su cumplimiento. Pero nosotros sabemos que cuando estamos estudiando, por ejemplo, algún organismo o microorganismo y lo estamos mirando con una lupa, no nos alcanza la simple descripción. Hacemos un dibujo de un microorganismo, un insecto, lo que fuera, pero no nos alcanza al mirarlo con una lupa. ¿Qué hacemos? Lo ponemos en un preparado y lo sometemos a una lente 10 veces más potente. ¿Para qué? Para descubrir ese objeto en su interior. ¿Qué es internamente? Eso que aparece con determinadas notas, que se describen mirándola, ¿qué tiene internamente? Es lo que Cota dice en la segunda causa, que es la causa estructural. Y la causa estructural del derecho o la ley, ¿cuál es? Y acá va a aparecer la famosa noción de norma. El derecho es internamente, estructuralmente, una prescripción. ¿Qué quiere decir prescripción? Que prescribe, que exige algún comportamiento, que prohíbe algún comportamiento y que permite algún comportamiento. Eso significa prescribir, prescripción. Pero internamente, acuérdense lo que vimos en el Estado de Derecho, esta prescripción está acompañada de una sanción. Por eso la norma suele ser una norma prescriptiva sancionatoria. Fíjense que el autor no usa la palabra obligatoria, porque la obligatoriedad sería un segundo paso. Esto lo sabemos. La obligatoriedad o la norma jurídica es obligatoria si está justificada. La justificación es un paso aparte. Lo primero que tenemos es la prescripción sancionatoria. ¿Se acuerdan? Estado de Derecho, dijimos, lo que hace el Estado es una ley, ley del Estado, que prescribe y que está acompañada de sanción. Prescribe, prohíbe o permite acompañada de sanción. Pero lo jurídico va a aparecer después. Dicho sea de paso, insistir con esto que también me parece artísimamente importante. La explicación, yo no lo llegué a hacer porque el tiempo no me ayudó en ese momento, pero es esto. Cuando nos dicen que la coactividad es el elemento que forma parte del derecho, nosotros tenemos que decir que la coactividad es simplemente algo que se le asocia al derecho precisamente por lo que ocurrió con el Estado de Derecho, que el Estado, al elaborar su ley, la acompaña de sanción. Pero, y acá viene este dato que se me pasó por el apuro, pero seguramente ustedes lo han leído, pero quiero marcarlo porque esto es algo que tiene que quedar muy claro. Cuando juntamos dos variables que son diferentes o distintas y estas conviven, en algún momento ciertas características de una de las variables se pasa a la otra o se mimetiza y una de las variables de la otra se pasa a la primera, lo que nosotros podemos llamar se mimetizan.
Con esto quiero decir, la convivencia entre poder y derecho hace que muchos rasgos con el tiempo, notas que son del derecho, se atribuyan al poder y muchas notas que son del poder se atribuyan al derecho. Nosotros vamos o estudiamos las notas que del poder se le terminan atribuyendo al derecho, pero ahora vemos por qué. La coactividad es una nota del poder que en el Estado de Derecho, por error, se le atribuye al derecho. Y ahora lo vemos por qué. Ahora sabemos por qué. Podemos contestar con argumentación rigurosa que la coactividad no forma parte del derecho. Se adosa precisamente por ese episodio de creación o de conformación junto al derecho. Ahí tenemos una respuesta clara, indubitada, de que la coactividad no forma parte del derecho, pero sí que no es que la respuesta sea ingenua. La coactividad la vemos, pero la explicación está en ese no darse cuenta que ciertos rasgos de un paradigma con el tiempo se empiezan a ver como rasgos del otro y al inverso. Vuelvo entonces rápidamente a lo de Cota. Conformación estructural, entonces prescripción. Para que sea una prescripción obligatoria y prescripción jurídica, sabemos que va a tener que cumplir algún camino que es diferente a esto que nosotros estamos contando. Bien, tenemos entonces un conjunto de normas establecidas por el legislador. Esta es la estructura de la norma. Y acá va a venir un dato muy curioso, muy curioso, que es el siguiente. Cota dice, todo esto de escribir, acá hay como una especie va a haber una especie de talón de Aquiles al pensamiento hegemónico o tradicional. ¿Sí? Esta descripción implica un conocimiento. El conocimiento, en su forma más refinada, se convierte en ciencia. Va a aparecer lo que se llama ciencia del derecho. El enorme afán, desvelo que tuvieron los juristas modernos, acuérdense del avance de la ciencia, fue convertirse ellos mismos en científicos. Uno de los objetivos que probablemente sus biografías descubren, o autores que se formaron con él cuentan, de Kelsen, es el afán por convertirse en un científico, en ser científico. ¿Por qué? La ciencia era lo que estaba en el centro de la escena en ese siglo. Por supuesto, las ciencias duras, los avances de las ciencias duras. Lo concreto era que los juristas, los que se dedicaban al derecho, dijeron, nosotros no podemos ser menos. Tenemos que ser científicos y nuestra ciencia, es decir, el conocimiento sobre nuestro objeto de vida, tiene que ser riguroso, como lo es en el caso de las ciencias tradicionales. Por eso todo el empeño en Kelsen y en otros en convertirse en científicos del derecho. Pero, esta ciencia del derecho, desde sus inicios, tanto en la propuesta de Kelsen como en otro, estuvo muy limitada. ¿Por qué? Estuvo muy limitada por la concepción de ciencia que esos autores manejaban, que era la que se manejaba en el mundo, en el planeta, en Occidente, en Europa, en ese momento, que era la rigurosidad de las ciencias duras, física, matemática, etc. ¿Qué hacen estos científicos del derecho? Lo describen. Describen un ordenamiento jurídico, cómo se escalona, cómo es la jerarquía, cómo son las gradas, cuáles son las normas, cuál empieza de arriba, cuál empieza de abajo, cuál se combina. Creo que en algún momento lo dije, dando lugar a voluminosos libros de teoría del derecho donde se hacía esto. Se decía, vamos a hacer ciencia del derecho, vamos a contar el derecho, para contarlo vamos a describirlo, y para describirlo
vamos a presentar una por una las normas o la estructura de un ordenamiento. Hasta ahí vamos bien. Hasta ahí vamos bien. El problema es que la investigación se agotó ahí, se termina ahí. La ciencia del derecho termina su función investigativa luego de describir el sistema u ordenamiento jurídico. Cota hace la siguiente reflexión. Él dice, pero si cerramos el camino, si no investigamos más, porque suponemos que llegamos a lo que significa el derecho, ¿qué queda después? ¿O a qué quedan reducidas otras cuestiones? Ahí es muy sencilla, que cualquiera que, aun cuando no tenga conocimiento alguno de derecho, ya puede vislumbrar. La pregunta sería, ¿se habla en algún momento de la norma jurídica como justa o injusta? No, no llega, la investigación no llega hasta ahí. Entonces, los científicos del derecho, que son apurados intelectualmente por esta omisión, por algunos dicen, está bien, si queremos plantear el tema de las normas justas e injustas, vamos a tener que trabajar en otro ámbito que ya no sea el del derecho. Dejan un camino abierto. Por ejemplo, que a esta cuestión se dedique la filosofía, se dedique la ética, se dedique la política. Es decir, reducir esa cuestión en ámbitos extrajurídicos. Cota dice, no es una mala respuesta, insuficiente por supuesto, pero ya que tratándose hoy está tan en juego, tan en lisa la idea de transversal, la transversal, la palabra que no me va a salir, son transversales los estudios, quiere decir que son un estudio sobre algo es atravesado por otro tipo de estudios sobre la cuestión, eso es transversalidad, ahí está. La transversalidad implica que un fenómeno no solo debe ser estudiado por esta disciplina, sino por muchas. Cota dice, no sería una mala respuesta, ya que hoy la transversalidad es importante. Pero hay otra segunda respuesta, más fuerte, más cruda y por supuesto más escéptica, que incluye la que da el propio Kelsen. Él dice, en estas cuestiones no conviene meterse. ¿Por qué? Porque vamos a terminar, él usa esta expresión, vamos a caer en la ideología, porque la ideología implicaría poner en el relato, poner en el estudio científico a los valores. Y para Kelsen, como para muchísimos autores, esto lo vamos a ver en la clase que viene, es un tema muy interesante, que se discute es la irracionalidad de la cuestión valorativa. Entonces dice él, no podemos contaminar el objeto de conocimiento de la ciencia del derecho que está ligada o pegada a la racionalidad, a lo racional y lo racional es lo real, con elementos que en última instancia pueden ser perniciosos para la investigación porque son ideológicos. Cuando él dice son ideológicos es porque no se apoyan en la razón. Sabemos que, por supuesto, Kelsen tenía, como los modernos, un concepto de razón muy restringido. Pero en concreto, lo que tuvimos como, o tenemos todavía como ciencia del derecho es simplemente un estudio que se dedica a describir, no importa, con la mayor cantidad de detalle, de lujo, de punto, de coma, 500, 600, 800 páginas, no importa, simplemente a describir lo que constituye o conforma un ordenamiento jurídico. Tendríamos que hacernos nuevamente la pregunta, describiendo qué es el derecho, ¿conocemos qué es el derecho? La respuesta es no, pero a pesar de que la respuesta es no y tajantemente no, la formación o la preparación del derecho se limitó y muchas veces se limita aún en día a describir qué es el derecho. Cuando, si lo leyeron,
seguramente, cuando Héctor dice uno de los problemas que hay en el Estado de Derecho, precisamente es que la enseñanza del derecho se limita a la recepción de disposiciones legislativas. Es decir, lo que estoy contando, lo que cuenta Cota. ¿Qué nos enseñan? Nos describen todas las reglas. Y ahí se agota la investigación. Porque describiendo, vamos a insistir en esto, ¿no? Porque por más que intentemos respirar abajo del agua, no lo vamos a poder hacer. El describir, exclusivamente describir las normas, no nos acerca ni un centímetro a lo que significa el derecho. Este es uno de los graves problemas. En el texto, no le pido tanto que lo recuerden, pero por ahí probablemente algún memorioso sí, si lo ha leído, positividad y juridicidad del derecho de Héctor. Héctor dice lo mismo. Estamos, quedamos pegados a una manera de entender el derecho que distorsiona gravemente la comprensión sobre el fenómeno jurídico, cuando la ciencia del derecho o cuando el conocimiento del derecho parece que se reduce exclusivamente a describirlo como tal. Hay que incorporar una causa más, por supuesto. ¿Cuál es esta causa? Dice Cota, vamos a incorporar una tercer causa, y es la causa, lo que él denomina causa final, es decir, los fines. Nosotros ya trabajamos sobre los fines del derecho. Dijimos que las finalidades del derecho era el para qué del derecho, ¿no? Las finalidades del derecho eran la paz, eran el orden, era la seguridad. Dice Cota, preguntémonos por el por qué. ¿Por qué nos tenemos que preguntar por la finalidad o el por qué? Porque es la única manera, dice él, de entender cómo se complementan la causa interna con la causa externa. La única manera de entender cómo funcionan trabadas la causa externa con la causa interna en el fenómeno jurídico es llegar a la causa final, al por qué. Y además, dice él, si lo que intentamos hacer es que el hombre común tenga una mejor idea de lo que significa el derecho, todavía no la puede llegar a tener, simplemente con el análisis de las causas que hemos visto recientemente. Y el por qué es fácil, dice él. Todos estaríamos de acuerdo en sostener que la finalidad o el fin del derecho es lograr sostener o mantener el orden en la convivencia social. Es cierto, sería muy difícil que alguien se opusiera a esta finalidad que Cota plantea como característica del derecho. Entonces, estamos de acuerdo, aparece la causa final. Esta causa final es la que nos dice que el derecho tiene como objetivo la estabilidad de las relaciones sociales. Este orden de la causa final, este orden que es la convivencia, causa final, dice, le va a permitir al hombre de la calle, al hombre común, descubrir, entre otras cosas, que no simplemente está obligado a cumplir con una determinada regla, o que el incumplimiento puede traer aparejada una sanción, o que su cumplimiento le facilita esgrimir algún derecho subjetivo. Va además poder discutir sobre la conveniencia o inconveniencia de ciertas leyes. Si el hombre común sabe que la finalidad o una de las finalidades del derecho es lograr la estabilidad en la convivencia social bajo criterios de justicia, va a tener algún elemento más para poder discutir aquellas leyes que simplemente o por una ficción tiene que cumplir porque se suponen conocidas. Dicho sea de paso, ficciones que en algún momento tendrán que revisarse, ¿no? A la falta de ficción se le contrapone ficciones que tienen más de un siglo y que ya más que ficciones son ciencia ficción, ¿no? Jugando un poco las palabras. Una ficción que se creó hace 200 años, hoy ya más que ficción es ciencia ficción. En algún momento habría que revisar esta cuestión también.
¿Se agota entonces el conocimiento, la investigación sobre el derecho con estas tres causas? Dice, no. Y acá viene lo más importante, como aporte del propio Cota. Y dice, no, no. Todavía falta una causa más. Y esta causa él la denomina causa originaria. Tenemos que investigar la causa originaria. Y la imagen, me parece que la analogía o la imagen gráfica que usa Cota es sencilla y por eso clarísima, espectacular como imagen, por su simpleza, ¿no? Él dice, eh, si uso anteojos, la pregunta es, o si tengo que usar anteojos, es ¿por qué? La respuesta sería para ver mejor. Pero, dice él, si voy a usar anteojos por primera vez, seguramente, cualquiera que los use, se trate de algo habitual, como es la presbicia, que es la disminución de la visión, o la miopía, que ya es un fenómeno degenerativo más fuerte, le vamos a preguntar al oftalmólogo, sí, para ver mejor, porque no estoy viendo bien, pero ¿por qué? ¿Mm? Todos hacemos esa pregunta. Entonces el oftalmólogo nos va a decir, que necesitas los anteojos para ver mejor porque tenés tal déficit. Él dice en el texto, va a marcar ese defecto, nos va a decir cuál es el defecto en la visión que nos hace imprescindible usemos anteojos. Esta es la causa originaria. La imagen es muy buena. Él dice, porque está haciendo una analogía con lo que va a contar del derecho. ¿Mm? No solamente para ver mejor, sino porque hay, fíjense en el caso que estábamos viendo recién, no solamente para vivir mejor, que es lograr una buena convivencia, sino porque hay un defecto. ¿Dónde va a estar el defecto? El defecto va a estar en esa convivencia. En realidad no va a estar en esa convivencia, va a estar en el ser humano. Por ahora usamos la palabra defecto, después vamos a sacarla, pero ahí va cerrándose la idea de Cota. Hay un defecto en la vista, hay un defecto en lo humano que va a explicar la presencia de los anteojos. Entonces dice, el munido de estas causas, vamos a poder entrar ya directamente a investigar sobre lo que sea el derecho. Y hace, en un artículo, no en este texto, él hace la siguiente referencia. Él dice, investigar el derecho implicaría preguntarse por el origen del fenómeno jurídico. Pero esto supone que preguntarse sobre el origen del fenómeno jurídico es retroceder en el tiempo. Si el fenómeno jurídico, dice Cota, como yo creo, está presente o ha estado presente en todas las culturas, es probablemente porque, más que una coincidencia, dice él, haya algo, un dato que revele que el derecho está ligado o es íncito a la condición humana. Vuelvo. Él dice, no puede ser una mera coincidencia la presencia del derecho en todas las civilizaciones. Tiene que haber algo íncito, debería haber algo íncito en la condición humana que lo explique. Y pasa a desenvolver el argumento. Entonces él dice, vamos a ver primero el fenómeno jurídico tal como se plantea, como se presenta. ¿Y cómo se plantea y se presenta? A través de instituciones. ¿Mm? Estas instituciones que él va a analizar están presentes en todas las culturas. Y va a hablar de la propiedad, cualquier tipo de propiedad, pública o privada. Va a hablar de las asociaciones o sociedades. Va a hablar de la sucesión testamentaria o apitestato, y va a hablar del proceso. Fíjense, estas son instituciones jurídicas. Propiedad, asociaciones, sucesión y proceso están en todas las culturas en las cuales el hombre tenga conocimiento. Incluso nosotros tenemos conocimiento
de una manera muy directa porque le hemos estudiado. Nosotros hemos estudiado una de las culturas más antiguas, que es la cultura del derecho romano. En la cultura del derecho romano estas instituciones ya están presentes, pero están presentes por estudios filológicos muy avanzados en otra punta del planeta y muchísimo tiempo atrás. Esto está indicando algo. Y por supuesto, hoy siguen estando presentes. Y vamos a enganchar con el comienzo, con la tesis. Él dice, ¿y qué vamos a buscar? ¿Qué tenemos que buscar? Y vamos a tratar, dice Cota, de ver si en estos productos culturales, porque son productos culturales, podemos ver, no a simple vista, por supuesto, profundizando un poco, si hay rasgos que pueden considerarse como propios de la condición humana. Si hay notas que podamos considerar, esto tiene que ver con la condición del que lo elaboró. Veamos rápidamente a qué apunta cada institución, ya lo saben porque lo han estudiado, lo están estudiando, pero la propiedad aparece cuando el ser humano descubre que la sola posesión de un bien no alcanza para conferirle legitimidad sobre el mismo. O sea, aparece la institución de la propiedad en cualquiera de sus formas. Las asociaciones son vínculos que se trazan o se traban con otros a sabiendas de que podemos conseguir un objetivo común que de manera individual o separada no alcanzaríamos. Después tenemos la sucesión. La sucesión implica la posibilidad de mantener en el tiempo bienes, memoria, patrimonio, lo que fuese. Y la última es el proceso. El proceso, que es una de las grandes, es uno de los grandes hitos de la humanidad, es resolver la dimensión conflictiva entre los seres humanos por un tercero. Aparece la figura del juez, etc. ¿Y qué particularidad tienen todas estas instituciones que en principio estarían o buscarían lograr una adecuada convivencia? Primero, que el derecho establece la obligatoriedad de los comportamientos. Entonces, una de las diferencias que tiene el derecho con cualquier otra respuesta a ese inconveniente es la obligatoriedad de lo que él determina o establece. Veamos entonces, rastriemos entonces en cada una de ellas. Dijimos, propiedad, sucesión, asociaciones y proceso. ¿Qué podemos descubrir en esto? Y lo primero que podemos descubrir es, por ejemplo, que si recurrimos a un juez para que nos sostenga en un derecho que es controvertido por otro, es que yo necesito la ayuda de ese juez para no ser desposeído de ese bien. Pero al mismo tiempo, si me junto con otros para lograr un objetivo que ni yo ni los otros de manera separada podían conseguir, está claro que esas asociaciones se generan con la convicción de que necesito la ayuda de los demás. Pero si al mismo tiempo estoy realizando una obra importante y sé que con mi muerte esa obra tal vez se deshilache, se desvanezca, quiero tener la seguridad de que mi descendencia, mis herederos la continúen. Y esto lo haríamos a partir de la sucesión. Entonces, quiero o voy a estar seguro de que a partir de la sucesión mis herederos reciban aquel patrimonio que puede ser valor o simbólico para realizar una obra que yo todavía no terminé. Y al mismo tiempo
como en el caso de la sucesión, que no se pierda los principios que intenté generar en obras concretas, además de la memoria, que puede quedar en la memoria, que quede en un testamento que tenga que cumplir una albacea y que esto también, como en el caso anterior, no se disipe. La duración. Yo quiero asegurarme la duración, no solamente de mi obra, sino de mi memoria. Pero también con la propiedad. Con la propiedad tenemos las tres exigencias. Primero, seguridad. La propiedad torna seguro mi derecho, que dijimos no alcanza con la mera posesión. Pero la propiedad, si discutida en un juicio, como hablábamos hoy, solo puede sostenerse en un proceso, por lo cual la propiedad también apunta o colabora a la ayuda. Y además, que ese bien que es mío y que ha sido controvertido pueda pasar luego, si quiero, a mano de mis herederos, lo cual implica la duración de la propiedad sobre un objeto que pasa de padre, madre a un hijo. En estas cuatro instituciones, dice Cota, hemos podido detectar ciertas características que denominaríamos necesidades. Él dice, son necesidades. La propiedad y las demás son el resultado de necesidades que el hombre tiene y tiene que satisfacer. Esas necesidades son, dice él, las remarcamos, necesidad de ayuda, de seguridad y duración. Son pocas, son mínimas, pero indudablemente empiezan a formar parte de algo que se denomina la condición humana, porque así lo sintió el primer hombre que dio lugar al fenómeno jurídico de la propiedad, convirtiendo la posesión en propiedad, y lo seguimos dando hoy nosotros, hoy en día. Podemos dar un paso más, dice Cota, demos un paso más. Y la cuestión es preguntarnos por qué sentimos esas necesidades. Ya sabemos que estas instituciones jurídicas se explicarían por estas necesidades. Fíjense, la tesis, el hombre al elaborar un producto cultural incorpora en ese producto cultural parte de lo que él es como ser humano, sea consciente o no. Fíjense, en esas cuatro instituciones incorporó algo que parece ser parte de su condición humana, que es la necesidad de ayuda, la necesidad de seguridad y la necesidad de duración. De una lectura profunda, el generar estas instituciones y al generarlas de la manera en cómo se las genere, lo que está volcando es, estoy haciendo esto porque necesito esto, porque esto tiene que ver conmigo, con mi condición humana. ¿Por qué sentimos esas? Si damos un paso más, dice Cota, llegamos a por qué sentimos esas necesidades. ¿Qué es lo que nos hace sentir esas necesidades? ¿Por qué? Bueno, dice él, primero, él dice, primero, estas necesidades o estas exigencias también las tienen los animales. Los animales, diría, no humanos, haciendo una terminología de filosofía ecológica, animales humanos y animales no humanos. También lo tienen los animales humanos. También buscan instintivamente ayuda, también se protegen instintivamente y se sienten seguros, y también instintivamente se reproducen. Pero, dice, la gran diferencia es que los seres humanos somos los únicos que tenemos conciencia de estar privados de estas notas, a diferencia de los animales que no la tienen. El ser humano es el único ser consciente de estas necesidades que padece. Y decíamos, ¿por qué las padecemos? Dice, primero, si pudiéramos hacer o lograr todo lo que queremos o buscamos
sin necesidad de ayuda de los demás, etcétera, etcétera, no habría ningún inconveniente. Esto no se plantearía. El problema es que nos damos cuenta que entre lo que queremos y lo que conseguimos va a haber siempre un enorme y un gran desfasaje. Esto nos hace ver o nos lleva a comprendernos como seres limitados. Dice, primer dato, ¿por qué sentimos estas necesidades? Porque somos seres limitados. Lo de ser limitado es muy sencillo. Si uno plantea en una escala objetivos a lograr y resultados finales, vamos a ver que siempre va a haber una brecha, no importa, pequeña, grande o muy grande, entre lo que nos proponemos y luego lo que logramos. Seres limitados. Segundo, sabemos, a pesar de que nos resistimos, y de hecho el intento, la resistencia implica, más allá de la duración, ¿no? Más allá de intentar durar en el tiempo, diría hasta algunos sueños desvariados, que es intentar mantenerse en la vida sabiendo que en algún momento tenemos que morir. Precisamente darnos cuenta de que en algún momento vamos a morir inexorablemente es lo que nos lleva a decir que sentimos esto porque somos seres finitos. Entonces, la finitud y la limitación son datos que hacen a la condición humana, pero dice, además nos damos cuenta de algo, que más allá él dice, de la cultura del individualismo que pone en el centro de la realidad el yo, sabemos que en el mundo hay otros y que no podemos eliminar a estos otros, que estos otros estarán y van a estar aunque yo ya no esté. Entonces, este dato hace surgir otra de las notas, que es que somos seres en relación. Este es un punto importantísimo porque refrenda lo que hablamos de la condición de los seres humanos y nuestra condición dialogal. Y es importantísimo, ¿por qué? Porque dice, la cultura, dice Cota, la cultura individualista es la cultura que dice que el yo es en la medida en que es en sí mismo, y que esto es rechazado por la realidad en su famosa expresión, el yo es en la medida en que es en relación. Y fuera de la relación, incluida la relación creatural, si es que admitimos en ella, no hay posibilidad de desarrollo o de creación alguna. Y es un dato fundamental o importantísimo que voy a plantear ahora porque también lo hace Cota en algún otro estudio, pero que está vinculado con esto, que uno de los grandes descubrimientos de la humanidad a nivel de estructura y de el ser humano es que la conciencia, lo que nosotros denominamos autoconciencia, es el resultado previamente, eh, el objeto de la conciencia es anterior a la conciencia misma. El yo es anterior a nuestra conciencia de nosotros mismos. Y nuestra autoconciencia no es más que sabernos como seres en relación. ¿Qué quiero decir con esto? Durante muchísimo tiempo se pensó que los seres humanos, hasta determinado, incluso la forma de psicología más antiguas, entendían que la conciencia, el conocimiento de la realidad era algo que se daba con el tiempo y con determinada edad, una etapa de madurez o crecimiento. Después, tanto la genética como la psicología descubrieron que antes de que se forme nuestra conciencia tiene que haber un objeto de esa conciencia. Y ese objeto de esa conciencia que va a permitir que mi conciencia se constituya como tal es la realidad, son los otros. Luego viene la autoconciencia. El yo es anterior a la conciencia de mí mismo.
pero es el resultado de la interacción con otro. Luego viene la autoconciencia, y la autoconciencia no es más que tomar conciencia de que somos seres en relación. Esto que es el gran descubrimiento, si se quiere, de la psiquis, de la psicología respecto del ser humano, viene o va a echar por tierra un montón de ideas que tenían que ver con que los seres humanos tomaban conciencia o empezaban a tener conciencia de realidad mucho tiempo después. Nosotros ya venimos con una impronta genética, con una impronta cultural, con una impronta psicológica, que luego podrán sacarse, el subconsciente o el inconsciente podrá aflorar, por supuesto con técnicas necesarias, pero los otros ya marcan como una especie, tienen como una especie de marca en nuestra propia realidad, aún antes de que podamos decir yo en el sentido de autoconciencia. El problema es que todo lo que se acumula en la psiquis o en esa conciencia puede después aflorar en la etapa madura y además no puede ser conocida con una simple introspección. Pero es muy importante y solo puede salir a la luz con trabajos especializados a ese efecto. Bien, dijimos entonces por qué sentimos estas necesidades. Quiere decir que somos seres carecientes, dice Cota, somos seres indigentes. Pero nos damos cuenta que nos falta algo, sí, nos damos cuenta de nuestra indigencia, pero a diferencia de los animales, esto no nos limita, al contrario, dice él, ser consciente de nuestras carencias hace que nos pongamos en movimiento. Es como una especie de motivación, superar esas limitaciones. Esto no le pasa al animal. Los seres humanos nos damos cuenta de que somos seres carecientes, seres indigentes, pero dice, importantísimo, esta indigencia se puede resolver, por supuesto, no de manera completa, no de manera total. Y entonces, y acá empieza el cierre del argumento, él dice, sin embargo, habiendo descubierto que somos seres en relación, en principio los otros se me presentan como potenciales enemigos. Dice, hay un dato curioso en la realidad, en la existencia humana. La necesidad del otro, necesitamos del otro para constituirnos por nosotros mismos, se puede tornar en la vida de relación en lo contrario. El otro puede convertirse en un obstáculo, en un impedimento, en un competidor, a pesar de que somos conscientes de la necesidad de que somos seres en relación y que el otro es imprescindible. ¿Y esto cómo se explica? Bueno, dice Cota, ontológicamente el ser humano, ontológicamente, estructuralmente, está abierto a la presencia del otro. Mi conciencia necesita de la presencia del otro. Este es un dato estructural. Estructural quiere decir, forma parte de la consistencia del humano. Si se quiere, es inevitable. Si se quiere, es ineliminable. Si se quiere, no puede negarse. Estructuralmente, ontológicamente. Pero ónticamente, o en el plano de la existencia, y esto ya lo sabemos porque analizamos las antropologías, en el plano de la existencia no hay una correlación entre estar abierto al otro y la posibilidad de rechazar al otro. Dice, el ser humano en el plano óntico existencial puede tener tanto una actitud de apertura como una actitud de rechazo. Es decir, lo que es necesidad que implica que no se puede modificar, que necesito del otro, en la vía de relación implica que no es necesidad, hay libertad, y esa libertad puede ser que lo acepte o que lo rechace. Fíjense, son, como decía Buber, las dos aristas de la condición humana, de la existencia humana. Sé que necesito del otro para mi desarrollo, pero al mismo tiempo sé que en la realidad puedo aceptarlo o puedo rechazarlo. Y acá se va cerrando el argumento de Cota, porque acá encontramos el defecto del que hablábamos hoy. Cuando Cota dice, los anteojos se necesitan porque hay un defecto en la visión, y acá aparece concretamente en el ámbito humano. ¿Dónde está el defecto?
en esa ambivalencia existencial. La ambivalencia existencial que como defecto indica que sí estoy abierto a todos los otros, pero sí también, aunque no puedo rechazar a todos los otros, sí puedo rechazar, y muchas veces sin motivo, a muchos puntualmente hablando. Este es el defecto en la existencia humana. Esto que se presenta como ambivalencia, esto que los autores dialógicos denominaban actitud de apertura y actitud de cierre. Vuelvo a repetir, estructuralmente, ontológicamente, estamos abiertos al otro. Quiero decir, cuando el ser humano mira con verdad su propia realidad, descubre lo imprescindible que son los demás para su propia constitución. Este dato ya no puede discutirse, nuestra condición dialogal. Pero, siendo limitados, siendo finitos, siendo seres en relación y siendo la existencia el juego de la libertad, podemos, como dice, o como hubiera dicho Héctor, también usar nuestra libertad de una manera equivocada, rechazando y no aceptando a los otros. Por eso dice él una frase plástica muy interesante, ya está casi sobre el final del argumento. Él dice, por eso la singularidad del encuentro, los que se encuentran en el mundo somos seres singulares, cada uno con nuestras propias razones, nuestros propios motivos, nuestros propios puntos de vista, nuestra propia historia, nuestra propia situación. Todo esto hace que cada ser humano sea único e irrepetible, singular. Pero esta singularidad, que va al encuentro de otra singularidad, dice él con razón, puede explicar el desencuentro. Porque el otro puede tener un significado distinto, una percepción distinta de lo que sea su propia realización, de lo que sea su propia perfección. Y un etcétera, 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 etcétera. Y esto pues o explica el desencuentro. Cuando hablo de desencuentro, estoy hablando tanto de encuentros que nunca pudieron ser, no llegaron a configurarse, o encuentros que se configuraron y en algún momento terminaron en desencuentro. Por eso Buber dice, la melancolía que, Buber hablaba de que la melancolía que tiene o que puede tener cualquier ser humano en esta tierra es que anhela un encuentro entre comillas perfecto, que no se desvanezca nunca, y esto dice él, no es posible. Por eso la melancolía de un encuentro que no se desvanezca nunca lo puede conducir a Dios, aquel que puede generar un encuentro que no termine. Todos los encuentros humanos adolecen de este defecto, precisamente por un rasgo fundamental. Ese rasgo fundamental es la singularidad. Ahora, entonces, ante este cuadro, dice él, el ser humano toma conciencia de algo. ¿De qué toma conciencia? Y toma conciencia de que en su vida cotidiana ese abrir y cerrarse puede ser un movimiento continuo. Apertura, cierre, cierre, apertura, desequilibrio. Y no hay manera de evitarlo, dice Cota. Aún es una cuestión que va más allá de la voluntad. No es una cuestión de buena o mala voluntad. Por más buena voluntad que tengan los seres humanos, el desencuentro se tiene que o se va a producir igual. Pero ante esta circunstancia de que los otros alternen imagen amigo y enemigo hasta convertirse en enemigo, lleva a que primero el ser humano se descubre que está en juego su propia realidad y que de no poder mitigar esto, la destrucción es inminente. Pero hemos tomado desde siempre conciencia de esto. Y entonces, ¿qué hemos exigido? Esta conciencia que no quiere invertir esa relación y pasar de amigo a enemigo, requiere, necesita, exige una norma, una regla, una ley que coordine esos comportamientos y que impida la conversión del otro de amigo en enemigo.
ese deber, acá tienen un deber, acá tienen el verdadero deber ser, ese deber que viene imperido por nuestra propia condición humana, evitar en la medida de lo posible que la relación amigo-enemigo se convierta en relación enemigo-enemigo respecto de todos y cada uno de aquellos que me confronta, es la que hace aparecer la regla, la ley, normas, reglas, instituciones que de alguna manera aseguren una adecuada coordinación y convivencia entre las personas. Y acá aparece el derecho. Este deber es el derecho. Este deber que está íncito en la propia condición humana y viene exigido por la propia condición humana. Por eso cualquier ordenamiento jurídico, cualquier sistema jurídico, en última instancia puede ser obligatorio. ¿Cuándo va a ser obligatorio? Cuando esa norma, esa exigencia que implica el coordinar comportamientos en donde los otros están siempre en el mismo lugar, a la misma altura, en paridad ontológica con los demás, sea respetado. Un ordenamiento, una norma, una ley o una regla solo será obligatoria en la medida en que este deber ser se incorpore como contenido de sus disposiciones. Ahí tienen el verdadero motivo que puede convertir o que consolida a un sistema como obligatorio. Cualquier otro intento de respuesta que han fracasado nos va a llevar siempre a lo mismo, o una regresión al infinito, o el hecho de suponer que algo tiene que cumplirse porque así lo ha determinado el que detenta el poder político, de la manera que sea, de uno o de muchos. Por eso el contenido es fundamental. Hoy hablamos de una tensión en la elaboración de las reglas entre la legitimidad y el contenido. Hoy mucho más que antes, hoy no por hoy, mucho más que antes, aparece esa discontinuidad entre la legitimidad del procedimiento y el contenido, sobre todo en la elaboración del derecho. Pero el problema es precisamente el desconocimiento de lo que el derecho es. Esto es el derecho. Esto es el derecho. Todos estos rasgos surgen de analizar instituciones del derecho tan antiguas como el hombre mismo. Y en esas instituciones, de este análisis minucioso y riguroso de Cota, mostrando qué necesidades los seres humanos ponemos en juego cuando elaboramos productos culturales como el derecho. Fíjense, este es el resultado final de un análisis fenomenológico atendiendo al fenómeno jurídico, pero ontológico, llegando a esas necesidades que tienen que ver con la condición humana. Son nuestras, son del suizo de hoy, son del chino del siglo XV, son del romano del siglo II, son del griego antes de Cristo, son de culturas orientales, etcétera, 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 porque estas instituciones estaban presentes. Esto es lo que hay que recuperar. Este concepto, si no hay que inventar nada, este concepto de derecho es el que hay que recuperar, porque esto es lo que el ser humano ha demostrado necesita cuando elabora el derecho. Y al necesitarlo, está marcando cuáles son sus características. Y su característica es ser indigente. La característica más importante y fundamental de un ser humano es la indigencia, es la carencia, es la necesidad del otro. Ese es el deber, la norma de la que hablaba Juan, cuando Juan decía, los seres humanos somos una norma que dice cómo debemos ser, cómo debe ser con los demás y cómo debe ser un mundo humanizado. Este es el deber ser que le otorga obligatoriedad a cualquier sistema de reglas, se llame como se llame. Y también la carencia de esto es el que legitima a cualquier sistema, se llame como se llame. Le pongamos ordenamiento jurídico, sistema jurídico, derecho positivo. Acá se juega el significado último y existencial del derecho. Por eso Cota tiene un trabajo muy importante que se llama El derecho en la existencia humana. Esto explica por qué el derecho no es algo que está fuera de nosotros,
que tiene poca relevancia que nosotros, que aparece para molestarnos o controlarnos, o para esgrimirnos alguna vez cuando queremos algo. Esto indica cómo están involucrados el derecho en la existencia humana. En consecuencia, hemos mostrado rigurosamente a lo largo del curso que todo sistema, en este caso jurídico, subsistema jurídico, se apoya sobre una determinada imagen del hombre. Y por eso hemos criticado y seguiremos criticando con rigor a los ordenamientos o sistemas jurídicos de los que somos herederos generados en la modernidad, que han distorsionado enormemente estas notas o estos rasgos, con los resultados ya conocidos. Por eso, como cierre, y si el día de mañana les interesa trabajar en la modificación del derecho, nunca pierdan de vista este punto de partida, esta coordenada, porque si no, todo intento de modificar el sistema jurídico va a caer como suele caer habitualmente en saco roto. Bien, con esto entonces esperamos